Ahora sí se te escucha. Hola Elisa, qué placer verte, ¿eh? Hace años que no nos veíamos. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, por suerte. No, me pasa que en general acá el Zoom ya como no se usa tanto y como usamos más Meet porque es más fácil que viene con el Gmail, entonces estaba como, ay, ¿cómo hago con la presentación? ¿Lo ves? Incluso este programa que tuvo tanto éxito con el tema con la pandemia, somos tan rápidos en quemar las cosas que ya no se usan mucho y se usan otros, ¿no? No, no, Entonces, no, digamos, es tremendo, es tremendo. No, al principio lo usábamos, pero bueno, nada, por ahí más para reuniones y no había tanta presentación. Entonces, como que ahora estaba como era. No, y aparte pensé que necesitaba que me autorizaras para compartir. O sea, compartir pantalla voy a compartir y la tengo sí, abierta, ¿no? digo, te felicito mucho porque ahora ya la arquitecta Elisa Roca ya no es maestra, es doctora en arquitectura hace pocos días, de arquitectura y urbanismo, por lo tanto, muchísimas felicidades, digamos, para este logro. Me acuerdo de cuando cuando vivimos en Barcelona, ¿no? Que ya habías empezado todo el tema de la tesis doctoral y al final, por fin, se pudo terminar con un tribunal, digamos, de renombre. Realmente yo Sí, muy creo que bueno. también ha sido como muy importante como ocasión de orgullo, ¿no? Tener a Zaida, a Ana Falú, a Inés Moisset allí, digamos, Total. ¿no? Por lo tanto, muchísimas felicidades por este objetivo, digamos, logrado. Entonces, voy a leer tu semblanza, que ahora tendré un poco que cambiar, ¿no? Rápidamente hacia la vista. El, el La, tono, dale. entonces, la María Lisa Roca ya no es candidata a doctora, sino es doctora, ¿no? Por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, con el título de tesis Colugar hacia una arquitectura de lo común, análisis y conceptualización de los espacios de uso común en edificios de vivienda colectiva en la ciudad de Buenos Aires, Barcelona y Viena. Es arquitecta por la FADU, UBA, tiene una maestría en vivienda, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, la ETSAB-UPC. Es miembro fundadora de la Asociación Civil Cohabitar Urbano, es responsable de la organización del Festival de Arquitectura Open House Buenos Aires desde el 2013. Formó parte del equipo de coordinación del proceso de urbanización de la Villa 20 entre 2016 y 2019 y en el Instituto de Vivienda de la ciudad. Actualmente se desempeña como directora general de créditos y soluciones habitacionales autogestionadas en el Instituto de Vivienda de la ciudad para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Elisa, para mí es un placer tenerte aquí. Gracias por haber aceptado. Además que este año es el tercer año del diplomado, o sea, es un cumpleaños que estamos festejando entre todos. Entonces, te dejo la palabra para que puedas impartir tu lección magistralis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya me ha presentado, pero bueno, soy Elisa Roca y la verdad que le quiero agradecer mucho a Graciano por la oportunidad. Nos conocimos, así como dijo, en Barcelona y bueno, la verdad que le tengo un aprecio muy grande, así que me haya invitado es un orgullo. Bueno, yo hoy les voy a presentar un poco un proceso de reurbanización de Villa 20 en la ciudad de Buenos Aires, que es un proceso del cual participé desde el inicio, desde el 2006 hasta diciembre del 2019, cuando empecé a formar parte de otro equipo dentro del mismo Instituto de la Vivienda. Así que voy a intentar irles contando un poco de qué se trata, pero también intentando meterme un poquito en la cocina del proceso y cómo lo fuimos pensando en el equipo y cómo también se trabaja en el equipo. Lo voy a intentar, no tengo tanta distancia con el proceso, por lo tanto quizás haya cosas que vaya y venga. Bueno, voy a compartirles una presentación para poder ir viendo algunas imágenes, así que a ver si puedo acá. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, lo que les voy a contar un poco es el proyecto que le llamamos nosotros de reurbanización de la Villa 20 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perdón, Elisa, ¿podrías poner a pantalla completa para que se vea en Está en grande? pantalla completa. Ah, A ver. Sí, ¿no lo ves como completa? no, vemos las diapositivas de lado. Uy, a Perdón si me ver. equivoqué. Sí, porque no estoy lográndolo hacer entonces. ¿Cómo tendría que hacer? Perdón. Yo No, la veo con... si no se puede, la dejamos así, ¿eh?
No, nosotros vemos todas las barras del PowerPoint. Creo que es dentro de mismo PowerPoint, por ahí donde está el icono al lado del 98%, ahí. Sí, no, es que ahí estoy poniendo pantalla completa y yo la veo completa. Es Bueno, como algo de Zoom, tal vez. no pasa nada, Elisa. Es una pena que no lo vean porque... Posiblemente fue cuando le dio a compartir pantalla, le dio a compartir solo el PowerPoint o... A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver si... Ya te desacostumbraste a Zoom, ¿eh? Sí, todo. A ver, compartir. Sí, no estoy pudiendo. A ver si me ayudan un poco. Toda la pantalla la tengo que poner cuando pongo compartir. Cuando pones Share Screen, te dice qué pantalla quieres compartir. Tú seleccionas la pantalla donde está el PowerPoint o incluso seleccionas tu misma... No, es que es lo que hice. Ay, chicos. Por eso ahí está. Y por eso elijo el Power, puedo compartir y tengo que poner presentación. Yo lo veo entero. El último icono que tienes allí, el último, al lado del 98%, vete de lado. Es que ya lo tengo así, es que lo tengo así, yo lo estoy viendo con pantalla completa. Bueno, entonces así nos quedamos, no pasa nada. Bueno, ok, listo, arranco entonces. Bueno, como les decía, lo que les voy a contar un poco es el proyecto de la reurbanización de Villa 20, que es una de las tantas villas que hay en la ciudad de Buenos Aires. En general, en la ciudad de Buenos Aires se concentran en el sur de la ciudad, y esta es es la tercer villa más grande de la ciudad de Buenos Aires. Tiene alrededor de 30.000 habitantes, según el censo que se hizo en el 2016. Eso significa 9.200 familias y el proceso incluyó la construcción de 1.665 viviendas, que era la vivienda con la que contábamos para poder iniciar un proceso de urbanización que para nosotros implicaba una relocalización de familias que se encontraban en la Villa 20 y que se iban a mudar a estas viviendas para poder permitir una generación de despojamiento y de apertura de calles en Villa 20. Lo que ven ahí de fondo, ese triángulo, es todo el tejido informal de Villa 20, y todo el terreno que está más hacia acá es todo el lote donde se generó esta urbanización nueva de 1.665 viviendas, más equipamientos públicos y plazas. Bueno, un poco la localización, como les decía, es en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está compuesta por comunas. Esta es la comuna 8, una comuna que históricamente ha sido un poco, quizás como depositaria de ciertos usos de la ciudad, no tan asociados a la vida cotidiana, ¿no? y al poder caminar la ciudad, sino más asociado a grandes equipamientos, a grandes industrias, a zonas con grandes espacios verdes, pero no demasiado utilizados a nivel cotidiano, ¿no? Grandes parques, muchas veces sí, sin un uso como realmente diario. Por lo tanto, esta comuna y este sur de la ciudad es el que da espacio a estas grandes villas o favelas, como se dice en Brasil, o chabolas, bueno, Elisa, grandes... Sí, ¿qué creo pasa? que tú cambiaste de diapositiva, ¿verdad? Porque aquí nosotros vemos la portada, la primera, no se ha cambiado la Ay, dos. me quiero morir, o sea... No te mueres ahora. A ver, que voy a pedir ayuda, porque no puede ser. Espérenme un segundo. No puedo creer no estar pudiendo hacer esto. Ahora sí se pasó. Es que yo creo Sí, que al sí, sí. final, no sé qué pasa con tu PowerPoint, pero como que no te permite presentar. ¿Y si te lo mando y lo presentas vos? Sí, o si tienes la opción de exportar un PDF, bueno, sí, digo, no sé cuál es más rápido. O No, simplemente es que a ver, en Meet lo puedo hacer así, por eso me cuesta como trabajo, no sé. A ver. Espera que pido ayuda, a ver si... ¿Ahí me estás viendo? Sí, ahora vemos la segunda diapositiva. Bueno, espérame un segundo. Lo bonito del directo, ¿no? No puedo compartir.
Esto que no lo estoy pudiendo compartir. A ver, dejar de compartir. No lo ven completo y no ven todas las diapositivas. No sé. ¿Qué forma pasa? Sí, si podrías sacar, Elisa, un PDF de esta presentación, yo creo que sí podría funcionar muy bien. Bueno. Bueno. Digo, no sé cómo lo va a crear. No sé cómo compartir un PowerPoint que se vean las diapositivas. Sí, pero no sé por qué no se entiende. No sé, pues ahí, no puedo, no sé qué lo. Parece. Es medio pesadito. No pasa No, si no, nada. bueno, sin la Si no pasa, presentación. se vale que te lo... No, sí, pero no sé. Lo bueno siempre se espera. No, esto me pone muy nerviosa, te lo digo. No, es que no sé por qué. O sea, yo lo estaba viendo completo y paso y no se pasa, no sé. Pero así pudiste revisar si te estábamos poniendo atención, ¿viste? Claro, totalmente. No, lo peor es que si en las imágenes se pierde un poco. O sea, si no, no pasa nada. Te los voy contando y ya. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, pero hay que abrir el PDF. Sí. Lo podría presentar de la manera que ya lo estaba presentando, solamente sin que ella maximice su pantalla, o sea, compartir la pantalla con el PowerPoint, así como estaba, no sé si me explico. Ay, no lo veo. ¿Me estás viendo? No. A ver, permiso. Bueno, chicos, no sé. No estoy pudiendo. No, es que no lo estoy viendo dónde quedó. El PowerPoint. No lo estoy viendo. Si quieres, envíame la presentación y yo la comparto. Si no pesa mucho, si se puede enviar. Sí, es que no sé si te la voy a poder enviar porque... Espera. Ay, ya me estoy viendo una cosa. Quédate acá un minuto porque...
Claro, pero ahí es que no se ve todo. Se pongo en pantalla y no lo ven completo. Y a su vez quiero pasar las diapositivas y no se pasan. Bueno, si quieren yo avanzo mientras tratamos de que ustedes la carguen y para no perder tanto tiempo, ¿les parece? ¿Qué quieres hacer, Elisa, perdón? No, si quieren, o sea, ahí te la reenvié por mail, pero no sé si se va a poder. Yo avanzo contándoles y bueno, cuando vos puedas, si la puedes compartir, no sé, Sí, no estamos acá, estoy con Mati tratando de que me ayude y tampoco encontramos la manera. pero así la puedes, así sí podría funcionar, ¿no? Si sales de pantalla completa y la ves y vemos las diapositivas normales, sí le puedes No, dar. es que ahora lo tengo en la pantalla completa, por eso te digo, no sé por qué, ahí ahora avanzo de página y ustedes no la ven. Porque nosotros no vemos tu pantalla completa, nosotros vemos la pantalla normal de trabajo del PowerPoint. Y Claro, por eso. creemos que no podemos ver tu pantalla completa porque tienes un error en el PowerPoint. En la barra de Pero, arriba te dice Microsoft PowerPoint, error de activación. no, pero no creo que sea, no, pero eso no creo porque, bueno, ¿Ahí la ven pasar? ¿ahí lo ven pasar? Así sí, si haces así, sí. Ah, listo, ya está, bueno, se los muestro así, chicos, porque ya les digo que estas cosas me ponen con un poco nerviosos. Bueno, arranquemos. Y Bueno, si te sigo. vemos a ti, Gracias. ayudaría. Si prendieras tu cámara, Elisa, para Ah, ver sí, si... sí, ahí está. A ver, ahí está. Bueno, perdón, esto me da mucha vergüenza. Bueno, ahí sigamos entonces. Bueno, entonces, como les decía, la Villa 20 está en el sur de la ciudad, es la comuna 8, o sea, la ciudad de Buenos Aires está dividida en comunas. La comuna 8 es una comuna un poco postergada en cuanto a reurbanización, sobre todo porque está conformada por grandes equipamientos, por manzanas bastante grandes de espacio público, con lo cual en la comuna 8 hay varias villas de estas, pero la Villa 20 en la Comuna 8 es la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires, que está conformada, como les dije, por 30.000 habitantes. Ahora les voy a ir contando un poquito de la historia, pero un poco esta villa se divide en estos tres sectores. Un sector más consolidado, como ven ahí en la presentación, un sector que le llamamos macizo, que es el que nunca tuvo ningún tipo de intervención estatal. El sector consolidado sí tuvo algún proceso histórico de urbanización, por lo tanto, cuando uno camina por esas calles ve ciertas intervenciones. En el macizo no, es el tejido propio de sectores informales de la ciudad, y el sector del predio vacío, que es donde tuvimos la oportunidad de construir las viviendas nuevas. Este predio vacío fue, bueno, tiene mucha historia, fue un cementerio de autos, por lo tanto todo ese terreno quedó contaminado, y también fue el origen de una toma muy importante en el 2014, donde hubo un reclamo muy importante de los vecinos, donde exigían que ahí se construyeran viviendas nuevas y que se urbanice esta Villa 20. Bueno, un poco acá, como para que empiecen a ver algunas imágenes, el sector consolidado tiene ese aspecto. La villa está conformada por 30 manzanas, de las cuales hay alrededor, sí, en realidad son más o menos 5 o 6 manzanas que están consolidadas y con ese aspecto como ven ahí en la imagen, y todo el sector de macizo ya es esa otra configuración, es ese otro tejido donde está claro que no hubo intervenciones estatales por muchísimos años, o las que hubieron fueron muy deficitarias o muy menores o muy asociadas a la emergencia absoluta en cuanto a infraestructura. Y luego el sector de Papa Francisco, que es donde se construyeron las viviendas, y pueden ver una mínima imagen de estas viviendas, que no solo son viviendas, sino que es todo un sector que se urbanizó a través también de equipamientos públicos y de plazas públicas. Bueno, un poco este esquema es el que el Instituto de la Vivienda viene intentando llevar adelante en todos los procesos de reurbanización de barrios, que empezó a volver a ponerle el foco en el 2016. Antes se hacían intervenciones, el Instituto de la Vivienda estaba más asociado al mantenimiento de conjuntos habitacionales, a la producción de vivienda, de grandes conjuntos de la ciudad,
también de algunos otros procesos autogestivos, de cooperativas, pero más asociado a la escala de la vivienda y no tanto a la integración urbana. Si bien en estos barrios se hacían pequeñas intervenciones de emergencia, y esa era la escala urbana que el instituto consideraba, recién en el 2016 es cuando se pone un foco mucho más integral, donde se empieza a comprender que esta integración de estos barrios al resto de la Ciudad de Buenos Aires tenía que tener un poco estas tres patas, ¿no? Esta integración urbana de los habitantes, que tenía que ver mucho con también la integración de los grandes ejes viales, donde también tenía que ver con que esa población pudiera tener acceso a los servicios básicos de agua, electricidad y cloacas, y luego la integración habitacional, ¿no? Que esas familias podrían empezar a regularizar su situación dominial. Y por otro lado, la integración socioeconómica. La socioeconómica también muy asociada a llevar servicios que puedan ser desde escuelas o centros de salud a estas áreas, bueno, postergadas por muchísimos años. Y un poco lo que empieza a englobar estas tres patas es un proceso donde haya una participación concreta de los habitantes, por eso esto de proceso-proyecto, y donde haya una sustentabilidad de todo el proceso. Son casi cuestiones obvias, pero no eran tan obvias en el momento en el que se iniciaron estos procesos. El instituto, como les decía, venía muy enfocado en la cuestión edilicia y no tanto en la cuestión urbana, o no tan sistematizada la intervención. Bueno, un poco este es otro enfoque de la Villa 20, donde la Villa 20 aparte está en un lugar muy estratégico. Enfrente a la Villa 20 se construyó en todo lo que es la Villa Olímpica, que son todas las viviendas para los Juegos Olímpicos. Por otro lado, ahí lo que ven un poco más atrás es todo un centro comercial muy grande que hay en la zona. Todos esos parques que ven es el Parque de la Ciudad, que en realidad son grandes extensiones verdes, muy interesantes, pero donde estuvieron cerradas por muchísimos años. Y del otro lado son también otros grandes parques, como el Parque Iberoamericano. Todos estos lugares han sido lugares urbanos donde ha habido mucho conflicto, sobre todo porque esta tensión con la Villa 20 y con la necesidad de urbanizar, la necesidad de generar las condiciones habitacionales para esta población que ha ido creciendo muchísimo a lo largo de los años, transforma a este lugar en un lugar de bastantes tensiones. Por lo tanto, un poco con esta situación nos encontramos, ¿no? Con una población de 30.000 habitantes, con una conformación de titulares de la vivienda e inquilinos, que ahí también había un imaginario sobre que había una cantidad de inquilinos mucho más grandes en estas villas, o que la población que no eran argentinos era mucho mayor, y sin embargo todos esos mitos, cuando se realizó el censo de la Villa 20 en el 2016, se fueron descubriendo cuáles eran esos datos concretos, que son los que les muestro acá, ¿no? El 56% son argentinos, y lo digo no porque me parezca importante la cuestión de origen en este sentido, pero sí porque con ese censo se derribaron muchos mitos, y era muy importante hacer ese censo. Y también parece obvio, pero en estos procesos muchas veces la necesidad de un censo inicial, aunque parezca obvio, no es tan obvio, y los recursos para hacer esos censos son muy altos, la cantidad de personas que tienen que estar para poder realizarlo correctamente, que realmente la mayor parte de la población participe de ese censo, y que a su vez ese censo no sea algo que el Estado va y hace, sino que lo pueda hacer y construir con los vecinos para entonces poder censar a la mayor parte de la población. Realmente no era algo tan evidente. Y por otro lado, esta cantidad de inquilinos que hay en la Villa 20, era muy posible que esos inquilinos no fueran permitidos, no les fueran permitidos censarse por los propios propietarios, ¿no? En una relación tan informal entre inquilinos y titulares. Por lo tanto, poder tener esos datos durante el 16 para poder arrancar todos estos procesos, no solo implicó un esfuerzo grande de los que estábamos responsables de este proceso, con el mismo Estado, ¿no? Donde uno pide también los recursos para poder llevar adelante algo de la manera correcta, o que supone correcta, también fue un paso que no era obvio y era bastante primordial. Y un poco acá les pongo lo de la ley 5705 de reurbanización. Si bien, ahora les voy a mostrar otra imagen. Si bien ya en el 2005 había una ley de reurbanización, la 1770, que
lo que hacía era obligar a la ciudad de Buenos Aires a poder urbanizar estos grandes barrios que estaban en estas condiciones. Recién en el 2016 es cuando la ley concreta de Villa 20, que encara la especificidad de este barrio, porque no todas las villas claramente son iguales, ni todas las villas necesitan las mismas cuestiones. Así que fueron muchos años también de luchas de los vecinos porque se llevara a cabo esta urbanización. Por lo tanto, en esta distancia de 11 años, realmente cuando nosotros llegamos al barrio había unas tensiones verdaderamente importantes. Y un desafío grande era, así como el censo, que se habían hecho antes de que saliera la ley, pero en el mismo proceso, eso fue a mediados del 16 se terminó el censo y a fin del 16 se termina aprobando la ley. También fue otro de los instrumentos que creíamos, al igual que en el censo, se debía hacer con el consenso de la población. Y esto del consenso de la población no es menor porque también podía haber el riesgo de que consensuáramos ciertas actividades, pero casi como llego una propuesta y veo si la población la acepta o no. Esto era construir con ellos los instrumentos. Y un instrumento clave para construir era esta ley de reurbanización. Y me detengo en este punto porque esa ley de la Villa 20, como las leyes en todos los otros barrios que tiene intervención el instituto, fueron leyes donde nos sentábamos a leer artículo por artículo con los representantes del barrio. Eso que se realizaba en mesas de trabajo un poco más chicas, había 30 personas, más defensorías, más asesores legales, más legislatura, digo, era realmente un equipo muy grande. Luego se pasaba a instancias de mayor participación barrial, donde estaba la convocatoria abierta hacia todos los vecinos, para ir viendo cómo ese proceso iba surgiendo. Una de las cosas principales era que como Estado, primero queríamos una ley de urbanización que en realidad se detuviera casi exclusivamente en la cuestión urbana, ¿no? Bueno, qué calles había que abrir, o cuáles eran las alturas máximas, o cuál era el código que íbamos a considerar para entender cuál era la vivienda, la calidad de vivienda a la cual había que llegar. Y de los propios vecinos y de los referentes del barrio, que claramente primero estaban totalmente diseminados, no estaban tan organizados, había como distintos grupos con distintas necesidades y distintas miradas sobre el barrio. Lo que todos coincidían es que esta ley de urbanización no podía ser solo la ley que identificara cuestiones físicas urbanas, sino que tenía que dejar plasmada el modo en el que se iban a hacer las cosas en el barrio 20. Entonces la ley tiene claramente dos patas. Una pata en qué se va a hacer y otra pata en el modo de hacer. Y en ese modo estaba reglamentar esta mesa de gestión participativa. Por lo tanto, ahí es cuando se empiezan a gestar todos los dispositivos de participación que hacen posible todo el desarrollo de Villa 20. Bueno, un poco, hay más cuestiones de la historia, pero esa era como bastante esencial. Un poco estas también eran como las imágenes de cómo nos encontramos, y estas, la imagen 2 que dice Corbalán y Chilaver, o Miralla y Chilaver, eran las dos calles que todo el barrio había coincidido en que había que abrir porque eran dos ejes centrales para poder integrar, por lo menos en primera instancia, este sector de la ciudad informal con la ciudad formal. Y por lo tanto también, o en realidad también era para poder integrar este sector del macizo que les comentaba, lo que es la villa concretamente, con todo este terreno que se ven acá, las dos imágenes, donde todavía no había ninguna vivienda y donde estaba separada el barrio existente con un muro de lo que era ese terreno que hasta ese momento estaba contaminado. Y ahí hay otra imagen de cuando se arrancaron todos los trabajos de remediación química para poder construir realmente esas viviendas. Por supuesto, había un miedo terrible del barrio de que realmente ese terreno estuviera apto para poder construir y vivir. Entonces, un poco así es como arrancamos, ¿no? Con una manifestación del barrio, impulsando esta mesa activa por la reurbanización, que esto se transformó en una parte política importante del barrio, donde luego quedó conformado políticamente el barrio como en dos sectores, ¿no? La mesa activa por la reurbanización, con un cierto color político, si se quiere, y luego la otra parte del barrio con otro color político, ¿no? Esto también es muy importante, porque estamos atravesados por estas cuestiones,
y que hacen que el día a día en estos procesos de consenso se vuelvan realmente complejos, como todos se imaginarán y sabrán, que todos sabrán de este tipo de procesos de urbanización que son realmente arduos. Entonces, cómo nos encontramos un poco era con una situación claramente deficitaria del barrio y sobre todo de falta de respuesta histórica por parte del Estado, o una respuesta histórica asociada a la emergencia absoluta, cuando ya no quedaba más que hacer. Por supuesto, entonces, un fuerte descreimiento. Venían de 11 años de haber sancionado la ley 1770 de urbanización de barrios a el 2016, cuando recién se puede consolidar la ley de urbanización de Villa 20. Por lo tanto, una falta de confianza muy grande, y ese era el desafío que teníamos, ¿no? Poder empezar a generar un camino de confianza que sabíamos que no iba a ser de un momento a otro, para que esos vecinos pudieran empezar a creer y dejarnos trabajar con ellos en el barrio y generar estos consensos. Bueno, la demanda de referentes muy dispersos, ¿no? Lo que les decía antes, los referentes estaban todos dispersos y había que empezarlos a juntar para poder empezar a dialogar. Bueno, una necesidad la necesidad de una definición participativa real. O sea, tampoco estaban dispuestos a que llegara el Estado con sus lógicas y las impusiera en el barrio, sino que ellos querían ser parte importante de esta toma de decisión. Después, por supuesto, había una cantidad de familias que sabían que quizás para poder urbanizar iban a ser afectadas a este proceso. Que le llamamos afectadas, o familias relocalizadas, o que de alguna manera fueran favorecidas desde lo individual con algún accionar, y otras que tuvieran una llegada más colectiva de los beneficios de una reurbanización. Por otro lado, la situación de los inquilinos, ¿no? Había una preocupación enorme de esos inquilinos si iban a estar participando de este proceso o no iban a estarlo. Por lo tanto, ese censo donde se hizo un registro de inquilinos muy grande también fue muy importante, porque también iba generando esa confianza. Estábamos considerando a todos y en sus condiciones, tanto de titulares como de inquilinos. Y la necesidad, por supuesto, de este censo y de un relevamiento socioespacial. El censo nos mostraba casi números, pero no había algo de la calidad. O sea, necesitábamos también calidad, o sea, relevar, conocer a cada una de esas familias, a cada una de las situaciones espaciales que tenían de vivienda para poder hacer algo. Así que ello llevó durante todo el proceso. Se terminaron los relevamientos a mediados del 2018, o sea, fueron 2 años y medio de ir casa por casa a medirla, generar su plano y a conocer a esa familia y generar esas entrevistas bastante en profundidad de cada una de las familias para poder conocerlas. Y por eso tampoco un poco llamaban proceso-proyecto, ¿no? No había un plano, un master plan que nosotros lleváramos, sino que eso se iba a ir construyendo a lo largo del tiempo con los vecinos, y por lo tanto nos permitía ir relevando manzana por manzana para ir generando esos documentos que nos permitían ir al barrio y realizar esos consensos, esos talleres. Bueno, como les decía, se venían haciendo las de infraestructura o de emergencia muy, muy puntuales. Y bueno, esos primeros desafíos que eran, ¿no?, generar esos espacios multiactorales, que para nosotros es la mesa de gestión participativa, pero que a lo largo del tiempo no fue el único dispositivo de participación, sino que se fueron generando más de 20 dispositivos de participación a diferente escala, algunos más individuales con la familia, otros más a escala de la manzana, y otros a escala del barrio, otros que tenían que ver con las mesas técnicas más de trabajo con ciertos referentes. Pero esto también, como les decía, es un proceso-proyecto en el que se fue descubriendo qué otros dispositivos se necesitaban para poder generar esos consensos que buscábamos, no solo desde el Estado, sino que los vecinos, la población necesitaba para poder creer en este proceso. Por otro lado, había que empezar a diseñar un proyecto urbano, y cómo se iba a hacer a escala de las manzanas, ir generando los proyectos de urbanización de cada manzana, en el que hubieran talleres donde realmente hubiera un alto grado de participación. Un alto grado me refiero a un 70% de participación tenía que haber para poder generar por consenso esos proyectos de manzana. También qué equipamientos, o sea, todo lo que es el predio donde iban a estar las viviendas, también incluía 5 terrenos para equipamiento público, y había que decidir con el barrio cuáles eran los necesarios. Finalmente se decidió que se necesitaban escuelas, jardín de infantes, escuela primaria y centros de salud.
y los espacios públicos, que eran estas 5 plazas públicas, que también a través de talleres se fueron decidiendo cuál era el diseño. Por otra parte, el barrio necesitaba de un proyecto de infraestructura urbana, que toda esa infraestructura fuera formal y había que generar también ese proyecto. Y la realidad es que estos vecinos tampoco estaban solos. La universidad los acompañaba, la ciudad velaba porque lo que el Estado trajera como propuestas técnicas realmente fueran las que necesitaba el barrio. Por lo tanto, también otro desafío era la infraestructura. La zonificación y las aperturas de calle, que es un poco lo que establecía la ley en esa parte, qué calles íbamos a abrir. Se podrían haber abierto o haber propuesto entre los vecinos abrir muchas más calles, pero se decidió abrir 4 específicamente, que son las que todos coincidían en que había una necesidad de abrirlas. Por supuesto que como Estado es generar ese consenso, ¿no? No es que tampoco iba el Estado y hacía todo lo que el barrio sugería, sino que se generaba una conexión y un entendimiento de las cosas en las que cuando coincidíamos eso se plasmaba y es lo que se llevaba adelante. Bueno, la ley, como les dije, es 5705, y el enfoque que les hablaba de integralidad, del proceso proyecto, que no íbamos a tener un plano en el cual trabajar y llevar adelante, sino que esos planos los íbamos a ir generando con ellos. Y esto del proceso proyecto, cuando nos tocaba defender esta forma de hacer y de intervenir en un barrio dentro del mismo Instituto de la Vivienda, era complejo porque siempre da mucha incertidumbre, porque son procesos en los que se sabe un poco la estructura de lo que se va a hacer, pero no se sabe concretamente. Entonces también nos llevó a mucho diálogo para poder convencer que era la mejor manera. Y esto también iba generando en este tiempo que le dedicábamos a entender estas maneras de hacer, la confianza que de a poquito íbamos generando con este barrio que estaba muy descreído de lo que el Estado podía brindarles o de los modos en que el Estado quería poder entrar y participar y reurbanizar. Y también se iban conformando el equipo de trabajo, ¿no? Arrancamos y éramos 4 personas, y hoy en día es un equipo de 80 personas, entre un equipo territorial más de arquitectos, ingenieros, y un equipo técnico más asociado a lo social, ¿no? Sociólogos, antropólogos, psicólogos. Pero ese equipo también fue de a poquito creciendo. Y todo esto porque estos procesos, claramente uno no es que tiene una zanahoria por la cual va concreta, sino que en el medio se encuentra con tener que manejar diferentes situaciones conflictivas de todo tipo. Entonces hay un mientras tanto del proceso que también siempre daba vueltas, nos preocupaba, nos hacía ir para atrás. Entonces era como un manejo del objetivo final y un manejo de los objetivos y conflictos intermedios y situaciones que se iban dando. Bueno, un poco estas son las imágenes arrancamos con unas mesas de trabajo más chiquitas, donde estaba el Estado y algunos referentes, se fue haciendo un poco más grande, ahí ven la escuela del barrio, se hacían las primeras reuniones, donde lo que se iba haciendo es contando qué iba sucediendo, donde los vecinos preguntaban, donde había ahí una especie de debate. Al principio las mesas eran un poco más redondas, que es lo que queríamos que sucediera en todo el proceso, pero cuando estas mesas se hicieron cada vez más grandes, ya se fue complejizando y por eso aparecieron otros dispositivos de participación. Luego, cuando teníamos que empezar a relevar concretamente cada una de las manzanas, se realizaban estas primeras convocatorias, donde quizás no las hacíamos en la escuela, sino las hacíamos en algún lugar de referencia, que podía ser un comedor dentro de la manzana. Estas imágenes son bastante claves. Entonces teníamos un barrio con esta densidad, que ahí se ve medio raro el plano, porque lo que habíamos hecho era una especie de GIF donde iba viendo cómo a lo largo del tiempo se iba esponjando, iban demoliéndose algunas viviendas conforme al plano que se había consensuado con la manzana, y lo que se logró en el 2018
una vez que se hicieron los 30 talleres de manzana, donde se fueron estableciendo cuáles eran los pasajes, por ejemplo, en esta manzana, que es la manzana más grande del barrio, es la 22, tiene 1000 habitantes, lo que se terminó esponjando y abriendo son estos 2 pasajes. Y todos los puntitos esos blancos que ven son familias que se iban a ir relocalizando a todas las viviendas nuevas, que a su vez se iban construyendo, y recién se terminaron de construir toda una primer tanda, que fueron todas las que dan al frente de la avenida Cruz, en el 2018, ahí es cuando comenzaron las mudanzas. Entonces, el proyecto lo que se consideraba, al margen de que se fuera analizando con cada uno de los habitantes de cada una de las manzanas de la Villa 20, era que podíamos esponjar por la cantidad de soluciones habitacionales que teníamos, que era la vivienda nueva, más una cantidad de créditos que daba el Instituto de Vivienda para que esa familia, si lo consideraba necesario, irse por fuera del barrio, dentro de la ciudad de Buenos Aires, y algunos canjes internos nos daba que podíamos relocalizar al 20% de las familias, y eso era un 15% de las viviendas, considerando que por cada vivienda habitan 2,3 familias, en general, eran los datos que nos daba el censo. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia entre la densidad que tenía el barrio y la densidad que hoy tiene el barrio. Hoy en día ya se abrieron las 4 calles y ya hay un 80% de los proyectos de manzana ya consolidados. Bueno, un poco esto es lo que les contaba del proceso proyecto, ¿no? Es la complejidad, la incertidumbre, un proceso abierto de toma de decisión, que es lo que generaba cierta incertidumbre estatal, pero que cada vez también todos íbamos cobrando, vecinos y Estado, confianza en que este proceso iba dando ciertos resultados. Eso es un poco lo que les contaba del modelo de gestión, o no sé si tanto el modelo de gestión, sino el equipo técnico territorial de Barrio 20, que como les contaba, arrancó con 4 personas y hoy en día son 80, donde había una coordinación general de la cual yo participaba, y estos grandes equipos, que acá el desafío era realmente que no trabajaran como 2 equipos por separado, sino que pudiera haber esta intersección, este espacio intermedio que las iba a conectar, y donde los arquitectos tenían que aprender de los sociólogos y los sociólogos de los arquitectos. Lo digo así en este modo simple, pero eso fue realmente muy complejo. Y otra vez, parece obvio, pero en el hacer mismo y de cada día no es tan obvio y costó muchísimo, porque cada uno tiene sus lógicas y esas lógicas en el territorio impactaban, y ahí es cuando volvíamos y teníamos que volver a revisar ese vínculo para que realmente el producto o lo que estuviéramos desarrollando con el barrio fuera realmente lo que se necesitaba. Y esto un poco lo que les contaba de los más de 20 dispositivos de participación, ¿no? No era solo tener una mesa de gestión participativa donde llevábamos los temas y había un punching ball de preguntas y de intercambio y de opiniones, que muchas veces incluían también el conflicto, porque en estas relaciones un poco más horizontales el conflicto es algo que está presente, porque no todos pensamos igual y no todos nos parecen que las decisiones son las correctas, así que había que consensuar. Pero había que empezar a bajarle la escala a esa mesa de gestión participativa, por lo tanto empezamos ahí a generar también una mesa técnica de decisiones, más de mesas de trabajo, donde ahí participaban ciertos referentes de manzana, referentes barriales, referentes políticos, defensorías, centros de salud, personas de distintos ministerios, cuando iban siendo necesario, que por ahí participaban en algunas reuniones, en otras no. Entonces ahí es cuando se generó esa mesa técnica. Luego cada uno de los talleres de participación, como les comentaba, poder desarrollar el proyecto urbano de cada una de las manzanas implicó talleres por manzana. Y para contarles, bueno, cada uno de los talleres llevaba entre 5 y 6 instancias. Esas instancias de participación, a su vez había que dividirlas en muchos grupitos de trabajo, porque como les contaba, la manzana más grande del barrio tiene 1000 habitantes, y esos 1000 habitantes, no les digo que todos, pero el 70% tenían que poder estar presentes
para poder decidir que ese era el proyecto que esos vecinos de esa manzana querían para su manzana concretamente. Porque ahí había que decidir también quiénes estaban dispuestos a relocalizarse, a mudarse y quiénes no. Y ahí se cruzaba entre la necesidad de relocalizar a una familia porque quizás las condiciones habitacionales en las que estaban ameritaba esa mudanza, y quienes no estaban dispuestos a hacerlo. Uno, no sé, cuando arrancamos podíamos imaginar que todos quizás quisieran mudarse a una vivienda nueva, pero la realidad es que eso no es así. La realidad es que hay muchas reticencias, hay muchos temores, hay mucho acostumbramiento a vivir en una determinada casa como nos pasa a todos, y por más que tuvieran condiciones habitacionales deficientes, había muchas familias que no estaban dispuestas a hacerlo. Entonces en estos talleres se consensuaba eso, quiénes eran los que se relocalizaban, y tampoco nos podía pasar que el 100% de las familias de esa manzana quisiesen relocalizarse porque no contábamos con las soluciones habitacionales para eso. Por lo tanto, esos talleres eran bien interesantes, bien delicados, donde había que tener un equipo técnico muy grande, y donde por sobre todo había que consensuar previamente en esa mesa técnica con el barrio, en esa mesa de gestión participativa, el modo en el que se iba a hacer esos talleres, cuántas instancias tenía que tener. No podían ser talleres que duraran semanas ni meses, tenían que ser talleres que pudieran permitirnos una profundidad, pero acotarlo en el tiempo. Entonces, finalmente esos talleres fueron talleres de 5 instancias, y en la última instancia, en la instancia 4, era donde se ponía un poco colectivamente lo que cada uno de esos grupitos de la manzana habían decidido para la totalidad de la manzana, y en la última instancia había una votación. Y esa votación había presencia de la Defensoría para poder entender que fuera realmente todo muy, muy transparente. Bueno, hay una serie de talleres que vinieron también asociados a la mudanza, ¿no? Los talleres de mudanza, los talleres consorciales, preconsorciales, postconsorciales, para esos vecinos que de vivir en la Villa 20 iban a pasar a vivir en la vivienda nueva, en edificios, en consorcios, empezar a participar de la vida consorcial. Por otro lado, estaban las instancias con las organizaciones comunitarias, ¿no? Que también necesitaban otra atención de otro tipo. Los talleres de espacio público, como les contaba, ¿no? Teníamos 5 plazas que había que diseñarlas, había que generar esos talleres que claramente no iban a ser los mismos que los talleres por manzana de urbanización, la participación era distinta, las convocatorias son diferentes. Bueno, así que como les decía, es esto, es una gran red de espacios de participación distintos a distintas escalas. Y este era un poco un proceso de reurbanización que se fue consolidando a través del proceso, y que hoy está bien consolidado y ya materializado, porque muchas familias han llegado a la última instancia, ¿no? A la instancia que decimos es la 11, que era de la mudanza o la del mejoramiento de vivienda. Arrancamos con el censo, luego se hicieron los relevamientos sociales y espaciales, toda una serie de convocatorias de talleres, los talleres para definir esas manzanas. Luego de decidir cuál era el proyecto que iba a tener esa manzana de urbanización, había que juntarse con cada una de las familias que iban a mudarse para empezar a entender cuál era la solución habitacional que estaban dispuestas, si era la vivienda nueva, si era un crédito afuera, o si era un canje de vivienda interno dentro del barrio, que es cada una de esas cuestiones implicó distintas operatorias que también fueron desarrolladas en estas mesas técnicas y llevadas a la mesa de gestión participativa. Luego lo que se hace también es presentar esos acuerdos. Bueno, estas familias decidieron esta solución habitacional, porque también eso tenía que ser muy transparente. Siempre por detrás estaba la cuestión de si el Estado a dedo determinaba qué familia se iba a mudar y a dónde. Entonces necesitábamos que, como ese proceso era realmente transparente, eso se publicara, se presentara y se mostraran esos acuerdos concretos. Y por supuesto en el medio de esto había algunas familias que porque estaban en el medio de una apertura de pasaje que había decidido la mayoría de la manzana, tenían que relocalizarse y no querían. Entonces ahí también había que empezar a dialogar con la familia, que otros vecinos se acercaran para explicarles la necesidad de que se relocalice. Entonces eso también era importante que se presentaran los acuerdos. Y esto terminaba en o una mudanza o en el mejoramiento de las viviendas que seguían formando parte del proyecto del barrio existente. Bueno, acá un poco
acá un poco, bueno, imágenes de la mesa de gestión participativa, imágenes de los talleres, ¿no? Esta era un poco la manera en la que se trabajaba. Si una manzana tenía 1000 familias y tal vez estaban participando 700, lo que hacíamos eran distintos grupitos que tenían este aspecto, por ahí eran 15, 20 grupitos, y se trabajaba, se llevaba un plano en blanco, y ahí es cuando se empezaban las distintas instancias del taller a revisar distintas cuestiones hasta poder tener un proyecto de manzana. En el medio de cada una de esas instancias, que había una semana en el medio, nosotros lo que hacíamos era trabajar sobre esos proyectos y pulir eso para llevarlo y ver si seguíamos con esa idea, si habíamos interpretado bien lo que se quería. Bueno, hay otras instancias ahí con los planos que bueno, nos traen recuerdos muy buenos. Fue un trabajo enorme, aparte eran talleres que tenían que ser a las 6 de la tarde para que las familias pudieran participar después del trabajo. Esta es otra imagen cuando se hizo la votación de esa manzana más grande que les digo, o sea, tenían que votar por lo menos el 70% de la manzana. Bueno, ahí están todas las mesas, toda la organización que nos llevaba a poder hacer esa votación lo más transparente posible. Y bueno, y un poco de estos hay miles de planos, pero hoy pusimos estos solos. Esto es un poco la definición de la apertura de calle, donde no estaba decidido que estas manzanas, estas viviendas en rojo eran las que se iban a demoler para abrir la calle, sino que había un sector amplio, y a partir de eso íbamos decidiendo dónde estaba la mayor cantidad de gente que quisiera relocalizarse para definir por dónde exactamente iba a ser la apertura de calle. Esto mismo ocurre con cada una de las manzanas. Entonces acá está un poco las viviendas afectadas. Cada una de estas viviendas son aproximadamente 2, 3 familias. Acá relocalizamos aproximadamente 45 familias para poder consolidar esta apertura de calle que nos iba a vincular. Esta es la calle más comercial, Chilaver, del barrio, que organiza el barrio, junto con todo el terreno donde están las viviendas nuevas. Esta era una de las calles que conectaba principalmente, y son las que nos indicaba la ley que había que abrir. Y un poco acá se empieza a ver, esta es Miraya, la que les mostraba el proyecto, esto es lo que empezó a suceder. Y todo esto muchas veces eran viviendas que quedaban afectadas a nivel parcial, no se demolía toda la vivienda, sino que se demolía una parte y tal vez había que esa parte reconstruirla. Y esto, lo que se ve acá de obra, son todos los mejoramientos de esas afectaciones parciales. Y por supuesto iban a quedar todas las medianeras al descubierto. Bueno, ahí es donde se empezó a trabajar en los mejoramientos para poder generar las aperturas correspondientes. Muchas viviendas pasaron a tener otro frente. Bueno, y esta es otra de las calles, Corbalán, que también está más o menos a medio camino del barrio, con lo cual es otra de las calles que nos indicaba también la ley. Son un poco las imágenes. Eso ya está un poco viejo, son imágenes de mediados del año pasado. Hoy en día estos ya son calles con veredas y ya está totalmente terminado. Un poco acá cómo se veía a escala más peatonal, donde acá atrás se empiezan a ver las viviendas nuevas y cómo conecta. Esta es la calle Chilaver, atravesamos por Miraya y allá atrás está todo el terreno donde están las 1600 viviendas nuevas. Bueno, esta es otra apertura de calle a medio camino, una 9 que tiene dos partes, que es paralela a esa calle Chilaver más comercial. Y estos son un poco los proyectos de manzana que les comentaba, ¿no? Acá todo lo verde son los patios que se empiezan a abrir. Cada una de las líneas rojas más gruesas son como condominios o como PHs, en realidad no son condominios porque tienen cada uno igual, mantienen su privacidad cada vivienda, con unos patios. En algunos casos son patios compartidos, en otros esa comunidad de vecinos de CPH decidió dividir ese patio o compartirlo, y este es uno de los pasajes que sí decidió en esta manzana, que es la manzana 18, abrir. En otras se ha abierto más, dependiendo cuál es su posición, su tamaño, su densidad, su grado de dificultad urbana y habitacional. Y ahí un poco empiezan a verse cómo son los patios que se fueron abriendo. En este caso los vecinos decidieron que querían dividirlo y no hacer un patio compartido. En otros ha sucedido otras cosas.
Bueno, y un poco estos planitos, así era el proyecto de urbanización en el 2016, o sea, era una gran mancha con algunas calles bastante orgánicas, porque no seguían ninguna línea en un punto, y donde no sabíamos exactamente ni cuánta población había, ni cuáles eran las características urbanas, ni teníamos los planos de las viviendas, no conocíamos a las familias, y un terreno contaminado remediándose. En el 2017 lo que teníamos era el proyecto de las viviendas y claramente ya estaban arrancando la obra de las viviendas nuevas, y un barrio que seguíamos en relevamiento, teníamos ya el censo, pero sin haber terminado los relevamientos físicos y sociales. Y en junio del 2019 es cuando tenemos este plano, donde logramos casi que el famoso master plan, ¿no? Donde están cada una de las manzanas, esta es la que siempre les cuento, la más grande, ¿no? Que queda esta es una apertura de calle que continúa esta calle que estaba entre estas dos manzanas y otro pasaje. Y todos los puntitos verdes son todas las familias que se relocalizan para poder esponjar cada una de estas manzanas y generarle calidad habitacional a las viviendas que quedan alrededor de esos patios. En el medio de todo esto hubo varios trabajos que se hizo de tratar de entender la satisfacción que tenían los vecinos con todo el proceso, y lo que dan los números es que había un 80% de satisfacción. O sea, la satisfacción estaba medida también en cuánto habían participado de los proyectos, cuánto sabían del proceso de urbanización, cuánto conocían la ley, cuánto nos conocían a nosotros en territorio. Y en este momento, en junio del 2019, ya teníamos demolidas 460 viviendas y mudado a 870 familias entre las viviendas nuevas y algunos créditos, que se habrán dado alrededor de 65 créditos para familias que puntualmente querían irse a vivir afuera. Y alrededor de 70 relocalizaciones internas. Tal vez una familia que vivía en este puntito acá verde, que es uno de los patios en la manzana 21, se relocalizaba a la manzana 23, por ejemplo. Esos eran los cambios internos. Estos eran un poco los planos que manejábamos constantemente, y que lo que tenían de dificultad era como el dinamismo, ¿no? Todo el tiempo las situaciones de las familias cambiaban porque había un acuerdo nuevo, entonces esa familia, de estar en un proceso de acuerdo para ver dónde se relocalizaba, pasaba ya a ser un vecino o mudado o con un acuerdo realizado. Así que de estos hay miles de planos. Este, por ejemplo, es los que están mudados por canje, los que están mudados por crédito y los que están mudados a las viviendas nuevas a Papa Francisco, que es toda esta urbanización de acá. Entonces todos los puntos amarillos son los que se mudan a Papa Francisco, que es la mayoría elige la vivienda nueva. Bueno, estos eran otros mapas, otros planos, a veces, donde lo que se ven un poco es las definiciones que están pendientes, ¿no? Vecinos, donde nos llevó un poco más de tiempo poder consensuar cuál era la solución habitacional que querían. Y los rojos eran las situaciones claramente conflictivas. O sea, en todos estos procesos nunca son ideales, y el conflicto y las familias que están enojadas y que no se quieren relocalizar, o que en un determinado momento quizás creyeron que era lo mejor y pasó el tiempo y empezaron a asustarse o a tener temores o a volver a decidir eso que habían pensado que era lo ideal. Así que esas eran las situaciones como más conflictivas, o donde quizás había que relocalizarla sí o sí porque pasaba un pasaje que la mayoría de los vecinos querían que fuera ese pasaje, pasara por ahí, y parecía una casa donde la familia no tenía esas intenciones. O no solamente no tiene esas intenciones, el barrio tiene alrededor de 1000 locales comerciales en sus plantas bajas. Entonces muchas veces también pasaba por ahí, la familia lo que quería era una solución para su local comercial. Entonces ahí era muy complejo porque había que relocalizar también ese local comercial, ese taller donde realizaba su actividad económica. Para eso lo que sí contábamos era que todos los edificios que estaban construyendo nuevos, sus plantas bajas eran locales comerciales. Y lo que se iba a hacer, al igual que las viviendas, era a través de un crédito poder vender esos locales comerciales.
aproximadamente el 60% para los vecinos del barrio y un 40% se espera que en realidad sean vendidos a privados para poder generar ese mix y esos ingresos que también hacen a poder hacer más sustentable todo el proyecto. Bueno, estas son un poco imágenes de las demoliciones. Las demoliciones es algo muy complejo porque el 28 de agosto del 18 arrancaron las mudanzas. Y esa mudanza significaba que ya habían sido acordadas esas familias en todo un proceso que se mudaban a las viviendas nuevas. Y ese día que aparecíamos con el camión de mudanza, donde ya esas familias habían tenido un taller de mudanza, donde entendían cómo tenían que embalar, desde cómo tenían que embalar las cosas, hasta qué horario íbamos a llegar nosotros, hasta qué día de esa semana se mudaban, aproximadamente mudamos 16 familias por día, más o menos, máximo 20 familias por día. Pero esa mudanza, necesariamente, cuando uno llegaba y la familia se retiraba de esa vivienda, había que demolerla. Y como les decía, cada una de estas viviendas no había una única familia, había 1, 2, 3 familias, y no todas decidían ni irse al mismo lugar, ni irse el mismo día, porque tal vez no... quizás estaban todavía esperando que el edificio que les correspondía estuviera construido. Por lo tanto, había también demoliciones parciales. Pero era importantísimo poder demoler, poder inhabilitar esa vivienda, porque si no, otro vecino podía ocuparla. Y esa era una situación que teníamos que considerar permanentemente. Y por otro lado, una vez demolida y una vez que quedaba ese terreno vacío, había que evitar que otra familia también ocupara ese terreno y quisiera empezar a construir y habitar ahí, o sea, entendiendo que el déficit habitacional es altísimo, eso era un riesgo permanente. Y bueno, confiábamos mucho en que toda la red de vecinos que se había conformado, la red con los referentes, con las instituciones que estaban participando, iban a evitar este tipo de cuestiones. Bueno, la verdad que las situaciones así conflictivas de este nivel existieron, por supuesto, pero la verdad es que en un bajo número. Con lo cual creemos que todo ese proceso de esa manera hizo que esas situaciones no existieran, si no hubieran sido mucho mayores. Pero sí, el tener que coordinar muy bien el día de mudanza con el día de la demolición, cómo se demolía, porque estábamos demoliendo como acupuntura, ¿no? O sea, demolíamos una casita en el medio de otras casas que no había que demoler y que tampoco tenían que quedar con ninguna consecuencia de esa demolición. Y por supuesto en el medio, el polvo, la cuestión de estar viviendo al lado de algo que está demoliendo no es feliz para las familias, entonces también el día a día tampoco era fácil para los vecinos y por lo tanto ahí había que tener un acompañamiento muy, muy grande, muy intenso. Bueno, estos son los patios, después cuando ya las familias empiezan a pintarlos, o sea, había una parte que nosotros hacíamos, pero después el apropiarse de estos patios es algo que iba sucediendo con el tiempo. Y estas fotos siempre las ponemos porque en realidad el proceso para abrir estos patios, para subdividirlo, no fue para nada sencillo. Hubo que hacer un trabajo muy grande para que esas familias se pusieran de acuerdo, supieran cómo dividirse esos patios, y finalmente lo lograron y se lo apropiaron de esta manera. Por eso siempre estas imágenes las ponemos porque bueno, es la manera en la que empiezan a apropiarse de un proceso del cual participaron, del cual también tuvieron que debatir y ponerse firmes en algunas convicciones, pero finalmente logran este tipo de cosas. Bueno, estas son un poco imágenes de las mudanzas, con todo el equipo. Realmente el día de las mudanzas era muy complejo y todo el proceso de mudanza es súper complejo. Y algo fundamental de las mudanzas es que estas familias tenían que mudarse habiendo firmado sus escrituras. La decisión que acá se tomó es que fuera una vivienda nueva, en propiedad, con la firma de una escritura. Podrían haber sido cualquier otra posibilidad de tenencia, pero lo que se había decidido era eso, y esta foto que se ve acá es en el instituto con las firmas de las escrituras. Se hacían aproximadamente 60 escrituras por día, a la mañana y a la tarde. Estas son un poco las otras imágenes de los talleres de mudanza previo. La verdad que las familias tenían muchísimas dudas de cómo se mudaban, cómo iba a ser ese proceso, cómo embalar sus cosas. Así que todo eso había que ponerle como mucha
mucha atención. Bueno, estas son un poco algunas imágenes de los mejoramientos que les contaba ahí en Miraya, los mejoramientos parciales, pero que en algunos casos prácticamente uno empezaba a mejorar una parte y terminaba decidiendo mejorarla toda porque no quedaba casi otra opción. Bueno, este es uno de los logros casi que del barrio, de los vecinos más importantes, que fue la construcción de la escuela número 11 y el proyecto del nuevo CESAC, que es el Centro de Salud para el barrio. Bueno, esta es una escuela primaria de doble jornada, la verdad que ahí después cuando se terminó de construir es donde empezamos a hacer los talleres, donde el barrio quedaba equipado con una escuela primaria de doble jornada, más todo el polo educativo que ya existía en el barrio, donde había jardín de infantes, escuela primaria, secundaria, escuela de enfermería, que estaba en la otra punta del barrio. Pero la construcción de esta escuela y que el Ministerio de Educación decidiera construir una escuela en este barrio fue por todo este proceso. No creo que hubiera aparecido la escuela si este barrio no estuviera enfrentando un proceso de urbanización que por supuesto hoy en día continúa. Bueno, esta es un poco la imagen hoy del barrio, aunque creo que bueno, está bastante más avanzado. Estas viviendas, de hecho, están todas terminadas y todas con ya las familias mudadas. Acá está la escuela que les mostraba. Esta es todo el barrio existente. Bueno, acá lo que se espera es un centro cultural en esta esquina que empieza a vincular un poco este barrio con el resto de la ciudad. Y todas estas viviendas están todas relocalizadas. Y en total son 860 familias que ya están mudadas. Y esto todavía está en obra. Y por ahí empiezan a aparecer todas las plazas públicas, que también a través de unos talleres se fue definiendo cuáles eran los usos que tenían que tener esas plazas. Bueno, un poco estas son las viviendas nuevas, los patios, todo el diseño de las viviendas nuevas. Hubo un proceso bastante de idas y vueltas. Los primeros proyectos los llevó el instituto al barrio, y lo que pasó en las mesas de técnicas es que esos diseños fueron reelaborados a través de las decisiones que fueron tomando los referentes, los vecinos, por empezarnos a explicar algunas modalidades que tenían que estar reflejadas en los diseños de estas viviendas. Y bueno, algo que siempre se respetó era la cuestión consorcial, que fueran consorcios de escala pequeña, no podían ser más de 30 familias que conformaban un consorcio. Históricamente los complejos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires, como en muchas otras ciudades, eran consorcios gigantescos, de 1000 habitantes, de 1000 familias, algo que era monstruoso y era imposible que funcionara. Por lo tanto, una de las cuestiones era que los consorcios fueran pequeños. Así que cada una de las manzanas del barrio, este edificio, por ejemplo, tiene 60 familias y está dividido en 2 consorcios de 30. Y a su vez subdivididos en subconsorcios. Por eso son estos patios que están divididos en son patios para 15 familias. Un poco esas imágenes era cuando empezamos a hacer las mudanzas, tal vez de este módulo, nosotros nos ubicábamos siempre en los patios, y íbamos y veníamos, y era como nuestro lugar de trabajo durante meses, porque las mudanzas arrancaron en agosto y se extendieron. La primera etapa fueron 16 semanas seguidas de mudanza. Y esta es la otra parte del barrio, los edificios que están atrás. Estas viviendas habían sido parte de un concurso de vivienda para este terreno de Papa Francisco, y ese concurso había quedado desactivado, y hay un cambio de autoridades en el Instituto de la Vivienda, del subsecretario técnico, y decidió retomar estos diseños para que la segunda parte de las viviendas fueran diferentes, o recuperar todo ese pensamiento. Y también ese equipo de arquitectos que había ganado el concurso no vino con sus planos y construyó eso que había diseñado y que había ganado, sino que en realidad tuvo también durante 3 meses todo un proceso con los vecinos, con nosotros, para ajustar todo lo que había que ajustar del diseño de esas viviendas, para respetar lo de los consorcios pequeños, y una serie de cuestiones que también tenían que ver con
la seguridad, ¿no? En estos barrios claramente hay algo de la seguridad que preocupa, y claramente el diseño de estos edificios tenía que ajustarse a esa cuestión. Entonces, bueno, un poco estas son las imágenes de estos edificios, donde tienen unos patios que ya no eran esos patios con esas proporciones, sino que eran patios más cuadrados. Bueno, creo que hay una mejora en la calidad arquitectónica, no constructiva, porque constructivamente son iguales. Supongo que es una apreciación más personal quizás mía, pero bueno, tienen como algunas otras cuestiones que quizás arquitectónicamente podemos apreciarlas diferente. Y estos son espacios comunes en una de las terrazas, y eso tienen en varios lugares. Bueno, y un poco lo que les contaba de estas encuestas de satisfacción, ¿no? Donde lo que aparecía es que ese 84% de los vecinos consideraba que la información brindada era clara. La cuestión de la información clara o no clara era constante, era uno ir a explicar determinada cuestión y creer que había sido claro y que había expresado y que el otro había entendido, pero la realidad es que a veces con el tiempo uno se da cuenta que no era así, que no era tan claro, que no nos habíamos entendido del todo bien y había que volver a comunicar, a informar, a tener un taller en el que se haya podido comprender qué es lo que se había terminado consensuando. Todo eso era un trabajo, la verdad, bastante de hormiga. Y bueno, decidimos hacer encuestas para saber qué había pasado con eso. Y bueno, la verdad que el 84% nos dijo que esa información brindada era clara, en más y menos, en más y mayores aspectos. Bueno, el 68% afirma que tuvo la posibilidad de expresar su opinión en algún punto del proceso, ¿no? O en la mesa de gestión participativa, o en el taller, o en una encuesta más, o en una entrevista más individual. Digo, en esos más de 20 dispositivos de participación, de alguna manera había sido escuchada su palabra. Y por otro lado, el 78% manifestó estar satisfecho con los proyectos finales de Manzana, con el proyecto final de Vivienda Nueva, que eran como los dos proyectos que en general todos los vecinos reconocían más, ¿no? Quizás el proyecto de infraestructura, que arrancó a mediados del 2019, quizás es algo que hasta que los vecinos no lo ven en obra, no lo consideran tanto, ni existe, ¿no? Quizás son planos más complejos. Entonces las dos cuestiones como más importantes que registraban eran la vivienda nueva o el mismo proceso de reurbanización de su manzana, porque veían las demoliciones, veían las aperturas de calle, las aperturas de esos pasajes, o notaban que su casa que quedaba en el barrio, ahora en vez de tener al lado otra casa, tenía un patio y por lo tanto podía ventilar y iluminar. Bueno, nos llegaban un montón de videos donde algunas familias empezaban a abrir ventanas sobre esos patios que se habían abierto, ¿no? Entonces también había algo de esa capacidad de agencia de los vecinos de decidir abrir esa medianera del patio y abrir esa ventana y poder disfrutar de ese esponjamiento que se había logrado con la mudanza de un vecino que había decidido vivir en otro lado o había decidido que para su manzana lo mejor era eso. Bueno, y un poco 2016-2019, que es como un gran bloque que consideramos, y ahora en el 2020 ya es como otra etapa. Bueno, cabería contar todo lo que sucedió con el COVID, con esta pandemia en el barrio, que realmente fue muy importante todo lo que se hizo, y que creemos que todo lo que se pudo contener esa situación es porque había una confianza, un proceso que se había ido generando. Pero bueno, lo que entendemos como logro a fin del 2019, que nos toca un poco presentar un balance de lo que habían sido estos 4 años, es un poco esa participación instalada, el conocimiento de cada vecino que fue aumentando, ¿no? Quizás no todos conocíamos a todos los vecinos, pero como equipo de 80 personas que eran, más otras áreas del Instituto de Vivienda que de alguna u otra manera participaban, había un conocimiento, la verdad, bastante profundo de esas familias. Entonces, finalmente hubieron 0 viviendas tomadas, porque vivienda que estuvo en un proceso en el que parecía que iba a ser tomado, se pudo conversar, se pudo atacar, y entonces no se pudo atacar en el sentido de conversar, de revisar el problema y no dejar que eso suceda. Así que, bueno, no hubieron casas tomadas.
Y nada más que el 2,4% de las familias que se tenían que mudar son las que todavía no tienen un acuerdo de esa relocalización, que todavía no se consensuó cuál es la mudanza. Y nos gustan estos números porque está claro que no todo es exitoso, no todo funciona bien, hay situaciones que no, pero ese número es muy acotado. Bueno, se consensuó todas las... Bueno, el PIRU de Villa 20 consensuada por esas 9.200 familias, eso se logró en 36 meses con un equipo de 80 personas. Realmente son números bastante grandes para no tanto equipo. Bueno, están relocalizadas las primeras 860 familias, se iniciaron las obras de infraestructura, que ahora ya llevan más de un año, donde lo que se hace es cambiar todos los ejes principales y secundarios del barrio en cuanto a agua y cloaca. O sea, hoy en día el caño principal de cloaca y agua corrían juntos, con lo cual eso es sumamente complejo, así que esa es una de las intervenciones más grandes y está hoy en día en marcha. Y la construcción de un centro de salud nuevo y de una escuela nueva es algo que para el barrio, bueno, fue un logro, porque creo que es un reclamo histórico y bueno, finalmente se logra construir estos dos equipamientos. Bueno, después hay un montón de desafíos a futuro. Uno de los que se fue trabajando, pero todavía no se logró implementar, es una serie de registros. Por supuesto que toda la Villa 20 hoy en día no cuenta con una regularización dominial. Eso es un paso que sigue y es uno de los desafíos más grandes, es tener esa regularización dominial. Pero por eso son procesos larguísimos. Si bien tenemos un relevamiento físico de cada una de las viviendas, hace falta agrimensores, hace falta todo lo que implica una regularización dominial de cada lote, de cada vivienda. Por lo tanto, en forma intermedia o para ir paliando esa situación y que las familias tengan una seguridad de tenencia mayor de la que tienen hoy en día, lo que se establecieron fueron 3 registros distintos. Un registro de transferencia, ¿no? Cuando se venden y se compran viviendas, por más que sean en situaciones informales, la compra y venta de viviendas existe y muchas familias, eso al no ser formalizado, sienten una inseguridad absoluta en esa tenencia. La otra, el registro de edificación o de asistencia técnica. Este barrio, por más que cuando se inició el proceso de urbanización se pidió que no se siga construyendo, la realidad es que las familias necesitan crecer sus viviendas para poder alojar el crecimiento vegetativo que tienen las familias, o porque en realidad vivían hacinadas en esos metros cuadrados y necesitaban ampliarlo. Por lo tanto, registrar cuáles eran esas modificaciones, esas mejoras, esas ampliaciones, es algo importante para también poder potenciar esa inversión de la familia, ¿no? Poder generar esa asistencia técnica que potencie la inversión que las familias hacen permanentemente en las villas. Y el registro de alquileres, ¿no? Toda la situación de inquilinos, siempre en las villas, como todas esas relaciones son informales, son súper conflictivas. Por lo tanto, poder generar ese registro de inquilinos es un desafío que, si bien están escritos estos documentos, todavía no se llegó a implementar. Luego, poder sostener que esos patios que se han abierto, esas calles que se han abierto, esos pasajes sigan siendo así, que no vuelvan a ser ocupados. Por lo tanto, esa sostenibilidad a nivel de los consorcios de cada una de las manzanas, ¿no? Para que esos patios puedan seguir siendo patios y la necesidad de más metros cuadrados cubiertos no haga que esos patios se terminen cerrando. Y por otro lado, la sostenibilidad consorcial de las viviendas en Papa Francisco. Toda una cultura del consorcio, de esa construcción colectiva para poder sostener esos edificios, para poder mantenerlos. Bueno, eso es algo que se inicia en el post-consorcial, o sea, antes de que los vecinos se muden, pero después hay que seguirlo sosteniendo en el post-consorcial. Bueno, por otro lado, poder construir en el macizo. Quedaron algunos lotes en los cuales se podría construir, así que eso es una deuda también pendiente, seguramente a través de cooperativas de vivienda. Por supuesto, siempre seguir ampliando la participación, siempre seguir ampliando esa mesa de gestión participativa, ¿no? Porque cuando los grandes como objetivos del barrio se van cumpliendo, ahí tal vez merma un poco la participación.
Entonces, seguir potenciándola porque claramente estos procesos no terminan en 4 años, ni en 8, ni en mucho más. Por lo tanto, hay que ponerle mucho el ojo a esta cuestión. Ampliar la comunicación, siempre la comunicación es un problema, son 30.000 habitantes, por lo tanto siempre ahí hay que estar con estrategias para que no decaiga. Y el desarrollo socioeconómico, que siempre es el más complejo, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver con un contexto mucho más macro, pero bueno, también hay que ir por esa cuestión. Y toda la cuestión del desarrollo de una agenda verde, de energías renovables, digo, eso es algo que en los barrios hay muchas preguntas sobre eso, y por eso también se generó una mesa de gestión ambiental, pero todavía hace falta como seguir profundizando. Y bueno, un poco la distinción entre lo que quizás son políticas públicas más proyectadas desde antes, ¿no? Donde se lleva un master plan, lo que plantea este proyecto es claramente el resultado de un proceso y de un codiseño con esas familias, y donde claramente la característica más grande es la incertidumbre, pero es la generación de confianza y de que con cada decisión, cada uno de sus vecinos se comprometen para que eso siga sucediendo y sea sostenible y que esos cambios permanezcan en el tiempo, ¿no? Así que ese esfuerzo de que el modo a veces sea complejo, porque sea muy delicado, porque hay que atender a ese dinamismo que tiene el barrio, que tenemos las personas, que tiene también el Estado cuando cambia sus técnicos, no siempre somos los mismos. Todas esas dificultades que tiene, esas incertidumbres que se presentan en este modo de hacer, creo que son los que hacen que a futuro los resultados sean los que tenemos hoy, y que un poco la pandemia los vino a verificar. Realmente se tuvo al barrio como muy controlado a nivel COVID, no hubo ninguna instancia de contagio masivo. Digo, hubieron un montón de acciones y dispositivos que se tuvieron que activar para esta situación muy concreta y muy puntual, y se pudo lograr. O sea, ameritaría otra charla con respecto a lo que sucedió a partir del COVID. Bueno, eso es un poco lo que quería contarles de este proceso de Fecha 20. Muchísimas gracias, Elisa. Yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Tu charla, por el tema del objetivo tan grande, ¿no? Porque realmente es como esos tejidos informales, en el momento que los reconocemos, porque claramente, ¿no? Es el mismo tema de la favela, ¿no? Que la ciudad formal por muchísimos años nunca ha reconocido la existencia, ¿no? de estos tejidos, ¿no? Como pasaba en Brasil. O sea, ni siquiera en muchos mapas eran como terrenos baldíos, ¿no? Y a cambio, no, hay gente que vive hace muchos años allí, hay gente que se identifica con este territorio. Por lo tanto, es un proyecto, un proceso que tiene que ser como muy cuidadoso, ¿no? Para saber cómo actuar, porque al fin y al cabo sí, son construcciones, pero antes de construcciones son personas que viven allí, ¿no? Por lo tanto, me ha dado mucho placer ver cómo estos números, que al final, como estabas enseñando, ¿no? Que al final la gente se quedó como satisfecha, ¿no? Con el tema de la comunicación, es decir, al final se ha conseguido como involucrar a las personas en este proceso, y yo creo que eso es uno de los mayores logros, ¿no? Es decir, si luego el espacio seguirá teniendo determinadas calidades ambientales, espaciales, etcétera, es por así decirlo porque las personas se sienten como artífices, ¿no? De esos espacios, pues las personas han sido involucradas y no ha sido como un proceso impuesto por un ayuntamiento, por una institución de que de una cierta forma va allí y traza sus calles, ¿no? De la forma más recta posible. Por lo tanto, digamos, felicidades por los logros, ¿no? Y esperando que, digamos, toda esta agenda que habéis planteado hasta el 2023 realmente, ¿no? Pueda seguir como su implementación, ¿no? Puesto que, como tú bien decías, la construcción, ¿no? De estos tejidos a través de la vivienda, de la comunidad, son procesos como muy largos, ¿no? No es la construcción de un edificio en sí, sino la construcción de toda una serie de dinámicas que luego hay que sentarlas muy bien para que sigan funcionando en el momento que ustedes ya salís del proceso, ¿no? La importancia de esos talleres de participación que se te hacen infinitos, ¿no?
Porque a veces como arquitecto quieres llegar allí y solucionar el tema rápido, pero tienes que pasar por todo este proceso, ¿no? Por lo tanto, muchas No, es cierto, es como que hay una ansiedad que hay que controlar mucho. Hay una ansiedad por ya tener el plan, saber qué es lo que tenés que hacer para adelante, y por otro lado te tenés que contener porque hay unos tiempos que tenés que respetar. Y por otro lado también están los tiempos políticos y los tiempos técnicos que nunca van de la mano. Hay una ansiedad también política porque haya resultados, porque hubo una inversión estatal, porque hubo unas promesas que se hicieron, y cuando los resultados no aparecen, ahí empieza la ansiedad, la desesperación, y claro, uno está ahí en el medio como equipo técnico diciendo, bueno, te entiendo, pero a su vez está estos otros tiempos, con lo cual todo eso es como muy divertido también, porque la verdad que tiene algo de entretenido, pero por momentos sí de muchísima desesperación, muchísima presión. Por otro lado, los vecinos que, claro, a veces quieren las cosas ya, quieren participar, pero también lo quieren ya, y también muchas veces el propio vecino te pide, mostrame el plan, ¿qué es lo que vas a hacer? Y vos, no, pero es que estoy buscando hacerlo con vos. Pero hay algo de tantos años, de que te trajeron el plano y te dijeron que había que hacer tal cosa, que el vecino lo que espera es eso, y en la primera reacción que tiene es casi, ¿no estás haciendo tu trabajo? ¿Que vos estás pidiendo que yo lo haga? Digo, hay algo en eso que es como maravilloso, pero es extraño, pero te enoja por momentos, porque decís, ¿cómo puede ser? Pero bueno, de todo eso hemos aprendido, bueno, muchísimo. Y ahora un poco también lo que nos queda es ver cómo Villa 20 se integra con el resto de la ciudad. Por ahora estamos como muy concentrados dentro de ese barrio, pero los alrededores es algo que hay que atacar, y no solo eso. La Comuna 8 en general, hay algo que hacer a nivel urbano, que se está haciendo mucho, pero bueno, todavía para que esa Villa 20 de verdad esté realmente integrada como un barrio más de la ciudad, ¿no? Y que no sea algo distinto. La cosa interesante que creo que es una de las grandes aportaciones, digamos, de tu charla en este curso, es que al final, digamos, estamos viendo la importancia de la vivienda colectiva dentro de estas situaciones también. O sea, cómo la vivienda colectiva realmente es el elemento que construye ciudad. Porque al final, digo, sí, se trazan calles, se abren calles, estamos demoliendo vivienda, ¿no? Y esto nos lleva a entender qué tipo de ciudad vamos a querer generar, ¿no? Con esos nuevos bloques, qué tipo de espacios, digamos, vamos a proporcionar a esta gente, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, nos contaba la profesora Marcela Habla, ¿no? Cuando habla de las favelas, estos temas de la reubicación, ¿no? No se puede dar en el mismo lugar. Muchas veces históricamente se han construido edificios a 10, 15, 5, 20 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces esto lleva también a unos problemas, porque dices, no, es que yo sí entiendo que tú tienes que hacer tus calles, sí entiendo que querés mejorar el espacio público, yo incluso quiero mejorar el espacio público, pero yo no me quiero ir a vivir a 20 kilómetros, porque mi identidad, mi familia, mis amigos, los amigos de mis niños, incluso el tejido económico dentro del cual yo voy moviéndome está aquí. Y por lo tanto nos contaba que muchas veces luego se le daban esas viviendas y ellos vendían esas viviendas y se regresaban a vivir en la favela. Pienso que en Argentina esto pueda pasar igual, ¿no? Si no hay esta sensibilidad de decir, sí, te vamos realojando, pero te vamos realojando en un radio de proximidad de donde tú vivías, ¿no? Luego, No, bueno, eso es cosa, una de las cosas, digo, el proceso de Villa 20 no es el único. En todo se buscó que los terrenos donde se construyera la vivienda nueva, como pasa en la Villa 20, o sea, son unas cuadras. De hecho, muchos vecinos que ya se mudaron a las viviendas nuevas, vos los ves comprando dentro del tejido existente, en las verdulerías, en el almacén que compraban toda la vida, yendo a la misma escuela, porque, digamos, no, la mudanza era literalmente menos de 5 cuadras. Entonces, eso, de hecho, por eso a veces les tocaban los distintos edificios, porque muchas veces intentábamos que la manzana 12 se recogiera en el edificio que estaba más próximo a esa manzana. Pero sí, lo que decís es fundamental, o sea, si cortás esos vínculos que hacen a su vida cotidiana, tanto productiva como reproductiva, realmente no íbamos a poder lograr esto. Pero sí considerar también que hay familias que querían irse del barrio. Digo, hay unas 60 familias que eligieron irse con un crédito afuera y que no querían vivir más en la Villa 20. También hay muchas situaciones
sociales complejísimas que hacen que haya familias que realmente decidan irse. Después el temor de que esas viviendas nuevas no se convirtieran en villas en vertical. Digo, eso era otra de las cuantas cuestiones, por eso tanto hincapié en la situación consorcial. Digo, eso es un gran temor de la vivienda colectiva, ¿no? O qué espacios, esos espacios colectivos que iban a compartir, cómo iba a ser esa convivencia, digo, que también se reproduce dentro de esos PHs que estábamos conformando alrededor de un patio, ¿no? Entonces, por eso esa situación consorcial, tanto en el hogar resistente como en la vivienda nueva, es como un tema que nos quema la cabeza permanentemente, porque hay que seguir trabajándolo. No en todos los edificios y todos los consorcios las situaciones son tranquilas y son exitosas, en algunos casos hay muchos conflictos, hubieron muchas situaciones difíciles, y bueno, hay que afrontarlas, pero cuando la mayor parte de la población, como vos dijiste, se siente que fue partícipe de eso, es cuando también colabora. Claro. No, y creo que también es importante tu aportación porque subraya también otra cosa, ¿no? Que al final los arquitectos urbanistas, está esta cuestión de la interdisciplinariedad, es decir, no, tenemos que apoyar sobre todo a esta escala con personas que sepan otras cosas diferentes de las nuestras, por lo tanto, para abordar la complejidad, ¿no? De la forma más amplia posible, y por otro lado también entender que el oficio del arquitecto y el urbanista, o sea, de quien piensa la ciudad, de quien construye la ciudad, no tiene que ver simplemente con la construcción del bloque de vivienda, de la calle, etcétera, sino más bien, yo creo que es muy complejo con el diseño y la gestión de estrategias para construir ciudad, ¿no? Porque al final, lo que habéis hecho, o sea, antes de empezar a diseñar el patio de la vivienda o el bloque de vivienda nuevo, es una estrategia global, ¿no? Una estrategia de cómo vamos a hablar con las personas, de cómo armamos los talleres, de cuánto tiempo nos vamos a dar para lograr los objetivos, de cómo controlamos los resultados, de cómo podemos checar cosas, ¿no? Por lo tanto, de una cierta forma, allí se viene este razonamiento que estamos tocando, como hemos tocado muchas veces en la clase, ¿no? Como en el arquitecto como generador de sistemas, ¿no? De sistemas de relaciones, de sistemas de estrategias para lograr un objetivo que luego claramente necesita de la arquitectura, de los muros, de las ventanas, de las puertas, de los patios, pero antes de llegar a este tipo de dispositivo arquitectónico hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad queremos, ¿no? ¿Qué tipo de elemento urbano queremos? Por lo tanto, creo que esta visión es una visión muy compleja que incluso dentro de nuestras universidades se debería empezar como a explicar, ¿no? Esta visión de la gestión, esta visión como del arquitecto como a alguien que empieza a planificar estrategias, ¿no? Estrategias de actuación. Aquí está... También como mediador, ¿no? Y saber que quizás esa estrategia no hay un antes y un después, no es una estrategia que tenemos proceso. antes y un después lo que vamos, sino que en realidad esa estrategia también se va modificando, también va siendo dinámica, pero sí hay como un objetivo como del modo de hacer que claramente es lo que vos decís del sistema, no tenemos claro ese modo de hacer o a qué querríamos de cómo es nuestra participación y esta intervención junto con otros, ¿no? Y entender esa cosa más horizontal, que no es nada fácil para los arquitectos ni para nadie poder entender este tipo de cosas, porque a veces nos ponemos como muy egoístas o porque realmente ponernos en la cabeza de otro es muy difícil, así que es un trabajo como constante. Heidi. Sí, más que una pregunta es un comentario. Me parece súper interesante ver este tipo de dinámicas. Yo soy también de máster en gestión de proyectos y realmente yo lo que veo es una visión más de gerencia que de arquitectura. La arquitectura, cuando llega al punto de poderse convertir en arquitectura, pasa a ser incluso un poco simple, pero la parte compleja del proyecto, que la puede hacer un arquitecto o un gerente de proyectos sensible, porque no cualquier gerente de proyectos, pero hay un tema de gestión de interesados, que es la parte, o gestión de actores, o de stakeholders, o como lo quieran llamar, que es la parte compleja del proyecto, y que es la única forma que yo siempre he visualizado de intervención en este tipo de barrios para tener un resultado exitoso. Porque normalmente en países latinoamericanos como el nuestro, es muy común tomar la decisión de hacer el proyecto lindo, el ideal, el perfecto,
y no tomar en cuenta la persona, la comunidad. Entonces, la única forma que yo siempre he visualizado posible para crear estos proyectos es una cercanía. Lo que pasa es que es complejo, como tú mismo has mostrado durante el desarrollo, y hay que tener una visión como arquitectos de no solamente de aportar un proyecto, sino de aportar un conjunto de cosas. O sea, entender que tengo que trabajar con el sociólogo, con el gerente, con el cura, con el líder del que no necesariamente es la persona más fácil de lidiar, y poder lidiar con los diferentes escalas, tanto gubernamentales como sociales, como de nivel bajo, de nivel alto, incluso hasta el lenguaje tiene que uno trabajarlo. ¿Cómo hablo con esta persona para que nos entendamos? ¿Cómo hacerme amigo sabiendo que yo al final puedo tomar una decisión sobre él y no dejárselo notar, pero que pueda haber realmente una afinidad y que ceda, porque hay momentos donde lo que necesito es que ceda, porque ya hay un consenso muy, muy general del resto. O sea, para mí la parte interesante y compleja y que me llevo más de ejemplo de este proyecto, más que el proyecto en sí, es esa dinámica de interacción con los diferentes actores, que me parece muy interesante y un gran ejemplo para toda Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, totalmente. Hay algo de eso. O sea, creo que el foco está puesto en el modo de hacer. Sí, es verdad que el desafío es que tenés que ser varias personas en una misma, ¿no? Porque es cierto, la manera en la que te dirigís a unos o a otros no es la misma, porque la llegada que tenés que hacer es diferente. Así que es como un esfuerzo y un desafío de adaptación permanente, ¿no? Sí, es cierto. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo o preguntar? Yo. O Patricia. Vamos, Daniel y luego Patricia. Hola. Hola. Muchas gracias. Estuvo muy interesante. Bueno. Tengo una pregunta acerca, a lo mejor se mencionó y lo perdí, no sé, de las personas extranjeras, las personas que no son argentinos. Me imagino que habían algunas familias en condición de ilegalidad, o que quizás su situación migratoria no les hubiera permitido un fácil acceso a créditos o a ciertas opciones. ¿Cómo se manejó para, pues, también dar el respeto y la dignidad de estas personas? Bueno, la Argentina no tiene muchas dificultades en otorgar la documentación, o sea, el famoso DNI, Documento Nacional de Identidad, cuando una familia extranjera lo tramita, digamos. Con lo cual no nos hemos encontrado con familias extranjeras ilegales. O sea, en general, todas tenían su documento nacional de identidad, y esa es la única condición para acceder a un crédito. Pero ese documento nacional de identidad, ya te digo, la Argentina en ese sentido no presenta restricciones. Así que en ese sentido no fue una limitante para nada. O sea, mencionábamos esto de las nacionalidades más que nada porque a veces culturalmente había algunas diferencias, o porque a veces estaban en el barrio zonas con población más de un origen o de otro, pero más que por eso no, porque nos daba igual. De hecho, lo que tratábamos de plantear en el barrio, obviamente que desde la población siempre hay cuestiones complejas con eso, ¿no? Este no es argentino, y este no sé qué, y este tiene la vivienda, y este qué sé yo, existe porque es así, pero para nosotros eso no era una dificultad, porque si tenía DNI, si estaba censado. O sea, la realidad es que ese vecino tenía que estar censado en el barrio en el 2016. Si no había sido censado, esa era un tema complejo para poder relocalizarlo a una vivienda nueva. Ahí sí tuvimos las situaciones a veces complejas, tenían que ver más con eso, con personas que habían ido a habitar Villa 20 luego del censo. Y la verdad que el censo era una foto que teníamos que de alguna manera respetar, porque las villas tienen un crecimiento muy acelerado. Y ahí hubieron algunas situaciones que tuvimos que tratar muy puntualmente.
pero no porque fueran extranjeras o indocumentadas, porque eso no sucedía. Muchas gracias. Patricia, No, por favor. tienes el micrófono desactivado. Aquí, ahora sí. Elisa, muchas gracias. Hola. Muy interesante. Yo quisiera preguntarte, tú hablaste mucho de que se generó confianza y que, pues, por eso entiendo que se han logrado esos objetivos positivos. Pero una pregunta, ¿qué es lo que hizo que todo eso, ese aglomerado de profesiones, de situaciones, de intervenciones, hasta la misma participación de los propios colonos, ¿qué fue la fuente de unión? ¿Una institución, como puede ser la institución de vivienda, o qué hizo que se uniera la gente? Sí, a ver, este proyecto es, o sea, yo trabajando en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Es el que de alguna manera, es la pata del Estado que da pie a esto, que en realidad cuesta un reclamo histórico por parte de las organizaciones del barrio. O sea, Villa 20 es un barrio muy organizado políticamente, con reclamos históricos a nivel político para poder reurbanización este barrio. De hecho, ellos habían logrado en el 2005 la ley 1770 de reurbanización de barrios, y hasta el 2016 no lograron esta ley. Así que eso en cuanto a la decisión política de intervenir en estos barrios. Digo, esa cuestión tenía que estar, y de hecho una pregunta que siempre hacemos en cada taller era, ¿están de acuerdo con que esto hay que hacerlo? Y la verdad que era la pregunta real y concreta, ¿están de acuerdo? Y había que levantar la mano y era, estamos de acuerdo. Y parece un acto como muy simple, pero cuando haces esa pregunta y ves a muchos vecinos levantando la mano, del color político que sea, porque la realidad es que todo el barrio está muy politizado, algunos vecinos con mayor entendimiento de qué están haciendo y otros porque están vinculados con el comedor de determinada manzana, que a su vez está conectado políticamente con alguna organización. Digo, cuando ves esa situación de levantar la mano y decir que están de acuerdo con iniciar un proceso y con que el barrio se tiene que reurbanizar, eso gota tras gota de ese acto de levantar la mano, de decir que sí, yo creo que es lo que fue generando confianza. La verdad que había algo como de no mentir, o sea, no mentir real, o sea, como que cuando había dificultades, la verdad que se planteaban, pero se planteaban porque era evidente, porque se sabía, porque si una obra no se iniciaba a tiempo, todo el barrio lo sabía porque era algo que no estaba sucediendo. Entonces, obviamente, esa confianza se fue generando muy de a poquito. Y de estar también mucho en el barrio. La verdad que esos 80 personas más territoriales, el equipo era conformado, éramos 12 personas que coordinábamos y un equipo de 70 territoriales. Era estar permanentemente en el barrio. Iban y venían a la oficina, pero la realidad es que nos instalamos en el barrio con una oficina técnica, había dispositivos de consulta permanente, o sea, la gente tenía dudas, iba y se acercaba a la consulta. Teníamos referentes por manzana, entonces el vecino tenía el teléfono de ese referente por manzana, y nos llamaban para lo que sea, digo, para algo que tuviera mucho que ver con lo que hace el instituto, pero también para que los conectáramos con la defensoría, o porque había una situación de salud. Entonces nosotros como IBC coordinábamos todas las acciones, por lo tanto también coordinábamos a todos los otros ministerios que de alguna manera en un proyecto urbano tienen que aparecer y estar. Entonces creo que todo eso, más haber unido a esos referentes que estaban dispersos en el barrio, todo eso hacía que esa confianza iba creciendo de a poquito. Por supuesto hubieron miles de situaciones complicadas, a veces los referentes empiezan a no estar de acuerdo o no empiezan a conseguir lo que quieren y se pone difícil, digo, todo eso también existió. El año pasado fueron las elecciones presidenciales en la Argentina y la realidad es que desde mitad de año para adelante se puso muy complejo, o sea, muy complejo todo. Lo que decíamos, lo que no decíamos, las obras que se iniciaban no se iniciaban, la cuestión presupuestaria que siempre te va corriendo, porque vos podés querer, pero tiene que estar el dinero, las licitaciones públicas que hay que hacerlas, los tiempos. Digo, sí, pero creo que era eso, era tanto diálogo que había un punto en el que, bueno, era real lo que estábamos haciendo, y cuando te preguntaban era real, y la disposición nuestra, digo, yo, yo pertenecía al equipo de coordinación, y a principios del 19, bueno, fui la coordinadora del proyecto.
y la gente, todos tenían mi teléfono, digo, y el atender a todo el mundo creo que era algo que hacía que generara la confianza, porque ¿quién te va a decir que no estás con voluntad de hacer si tenés tu teléfono prendido a cualquier hora y si estuviste ahí en cualquier situación? Y si vas a tomarte un mate a la casa de un vecino y hablas y estás. Creo que eso fue importantísimo. Gracias. No, por favor. Si te vas a tomar mate a casa del vecino, sabemos la importancia del mate en Argentina. Quindi esto es algo que bueno, un tecito, un café, no sé, lo que fuera. Para nosotros era un mate, bizcochitos, galletitas. No, es el máximo de la confianza y de la... Bueno, sí, entonces, la predisposición, y la verdad éramos todos un equipo como muy fascinados con lo que hacíamos, y eso se termina transmitiendo. Digo, nadie estaba trabajando en este proyecto como un trabajo, era algo que nos gustaba hacer y de lo cual teníamos un compromiso, y eso cuando es un equipo de 80 personas en territorio con esa disposición, se nota y desparrama eso. y da resultados, ¿no? Por más que nos equivocamos, muchas situaciones en las que nos equivocaban, nos decían de todo, que cómo podía ser, había de eso, había de todo, pero nadie nos podía decir que no estábamos a predisposición total. Bueno, Elisa, muchísimas gracias por tu aportación. No, a ustedes. Con tu pasión nos has contagiado, ¿no? Realmente. Bueno, muchas gracias. El tema de la vivienda. Otra vez felicidades por este objetivo del doctorado recién llegado y para más logros, ¿no? En el futuro. Esperando que esta agenda que tiene la Villa 20 siga funcionando y que se refuerce siempre más este proceso de una construcción de una ciudad como más inclusiva y conectada, ¿no? Y donde esté mucha autonomía de las personas. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber participado. Que tengas un buen día y esperamos vernos pronto, Elisa. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme. Un beso. Hasta luego. Bye, bye. Chau, chau. Chau. Bueno, entonces yo os dejo